manejan esta patología la manejan. Sin embargo, quienes la resuelven somos los cirujanos. Los medicinos pueden resolverla en determinado momento colocando sus medicamentos, colocando sondas en los primeros días o en las primeras horas del aparecimiento del sangrado. Pero generalmente esta patología termina con la intervención del cirujano. Como ya todos ustedes saben, y es bien entendido, el que resuelve los problemas de una manera práctica, de una manera rápida y una mejor manera es el cirujano. Entonces, por eso es que, aunque nosotros no vemos al paciente al inicio, sino que lo ven los internistas, la clase y el manejo, pues lo damos nosotros. Entonces vamos a comenzar por identificar las principales manifestaciones clínicas y los mecanismos fisiopatológicos del sangrado de tubo digestivo. Vamos a identificar el porqué. Generalmente cuando nosotros vemos al paciente, ya los medicinos ya lo han intervenido, como les repito, hasta donde ellos pueden llegar. De repente, no, ya no podemos, llamen al cirujano que venga a resolver. Y ahí va el cirujano a resolver, ¿verdad? Se refiere a la pérdida de sangre intraluminal en cualquier sitio del tubo digestivo que ocurre por la ruptura de un vaso arterial o venoso. Esta es la definición en términos generales. Pero si vamos a dividirlo en sangrado de tubo digestivo superior y sangrado de tubo digestivo inferior, vamos a partir del concepto de que sangrado de tubo digestivo superior es el sangrado que va desde la boca hasta el ángulo de Treitz. Por lo consiguiente, el sangrado de tubo digestivo inferior va a ser aquel que va desde el ángulo de Treitz hasta el ano. Entonces ahí tienen ustedes divididos los dos tipos de sangrado. ¿Cuál va a ser el punto de separación de ellos? El ángulo de Treitz. Ok. Hemorragia digestiva se puede manifestar de varias formas. Hematemesis, vómito de sangre fresca. Aquel que dice vomitó sangre a borbollones, ¿verdad? O sea, vomitó un montón de sangre, ¿verdad? Hemorragia digestiva. Hematemesis. Melenamesis, vómito en sangre de pozol de café. El vómito es sangre oscura, es sangre digerida que por irritación del intestino ha regresado y el paciente la vomitó, ¿verdad? Entonces, melenamesis, son melenas, sangre en pozol de café. O sea, ya sangre digerida, descompuesta, ya es oscura, ya no es roja, rutilante. Melena, heces de color negra alquitranada, fétida. Bueno, todas las heces son fétidas, pero estas con mayor razón. ¿Por qué? Porque llevan el componente sanguíneo. Y si ustedes pasan por un lugar donde hay sangre, ustedes sienten el hedor, pero la sangre llega, ustedes sienten el hedor. Hematoquesia, evacuación de sangre rojo vinoso. Evacuación de rojo vinoso, ¿sabe? Pero en las heces, aquí faltó, a través de las heces, a través del ano. Rectorragia, evacuación de sangre fresca o rojo brillante. Quiere decir que de ahí nomás viene esa sangre. Sangre oculta en heces. Presencia de sangre identificada exclusivamente por métodos químicos. O sea, la sangre solamente fue identificada a través de un examen específico que se llama test del guayaco. Así, sencillamente, test del guayaco. Ahí encontraron la sangre oculta en heces. Dentro de la fisiopatología, la melena es un signo de hemorragia procedente de los fragmentos o de segmentos proximales del tubo digestivo, boca, faringe, incluyendo sangre deglutida de origen nasal, esófago y duodeno. Hasta aquí, ¿verdad? Aquí en duodeno como que nosotros hacemos una flexura así y este es el ángulo de Treitz, ¿verdad? Porque ya después el yeyuno, que ya nos entra
a formar parte del sangrado del tubo digestivo superior. El cambio de color se debe al efecto del jugo gástrico ácido y de las bacterias intestinales. ¿Verdad? Ese cambio que hay es la mezcla esa entre el jugo gástrico propio y las bacterias intestinales. Tiene un olor apestoso. ¿Verdad? Incluso se dice que el vómito puede tener el hedor de las heces. Se requiere aproximadamente de 60 a 100 ml para producir una sola evacuación negra. De 60 a 100 ml de sangre. Basta un solo episodio hemorrágico abundante para que el paciente presente melenas por 10 días, imagínense. O sea, pasa haciendo melenas por 10 días. Si ustedes en determinado momento toman Pepto-Bismol porque se sintieron un poquito mal del intestino, del estómago, tomaron el Pepto-Bismol, ustedes al día siguiente están haciendo heces oscuras, heces negras. ¿Por qué? Porque el componente del Pepto-Bismol lo manchó, el bismuto, todas las demás cosas que lleva el Pepto-Bismol, lo manchó. Igual, toman medicamentos para infección de vías urinarias y orinan oscuro. Se pone una inyección de complejo B y orinan oscuro. ¿Verdad? Porque son componentes que vienen a darle color a las heces y a la orina. Sin embargo, si ustedes, como les digo, las heces se le pusieron oscuras por el Pepto-Bismol, 2 o 3 días le pasa, pero con la sangre dilutida no, le dura hasta 10 días. La hematoquesia se debe generalmente al sangrado procedente del ano, recto y sigmoide, o sea, debajo. Es un sangrado del tubo digestivo inferior. Las hemorragias pequeñas procedentes de cualquier punto del tubo digestivo solo se detecta por métodos químicos, de los cuales el más práctico es la prueba del guayaco o test del guayaco. En cualquier laboratorio se los hacen y el paciente queda satisfecho y ustedes serán los encargados de darle el mejor tratamiento. La clasificación puede ser presentación aguda o crónica, puede sangrar de súbito, puede estar sangrando en forma crónica, magnitud del sangrado puede ser mínimo, pérdida sanguínea menor del 10% del volumen sanguíneo, menor del 10%, moderado, pérdida entre 10 y 15%, y grave, pérdida mayor del 15%. Esto es en porcentajes, pero algunas personas lo clasifican como mínimo la pérdida sanguínea menor de 250 ml, moderado entre 250 y 500 ml, y grave mayor de 500 ml. O sea, 500 ml es la mitad de un litro, ¿verdad? Entonces ya si alguien está sangrando de esa manera, pues hay que ponerle atención, ¿verdad? Hay que poner ojo el por qué está sangrando. Muchas veces hay un sangrado que es menor de 250, sangra y pasó, o sencillamente al limpiarse sangró y pasó. Sangre rutilante, lo más probable, hemorroides. Si al siguiente día no ha pasado y al siguiente día no ha pasado, ojo, puede ser otra cosa, no hemorroides. La clasificación de la gravedad de la hemorragia, leve, moderada, grave, caída de la hemoglobina menor de 1 gramo por decilitro, caída de la hemoglobina de 1, mayor de 1 y 2 gramos por decilitro, y la caída de la hemoglobina mayor de 2 gramos, grave. Sin anemia o mínima, mayor de 10 gramos por decilitro, menor de 10 gramos por decilitro. Estabilidad hemodinámica, solo taquicardia o leve hipotensión ortostática, melena o hematoquesia, pozol de café. Y aquí hay inestabilidad hemodinámica, ya el paciente ya está sintiéndose débil, pálido, sudoroso. Si esto continúa, puede extender el choque. Melena o hematoquesia escasa, de 100 ml o menos. Melena o hematoquesia menor de 350, volumen total evacuado. De volumen total evacuado. O hematoquesia o melena repetidos, mayor de 350 de volumen evacuado. Eso es repetido. Aquella solamente era una vez.
La endoscopía dentro de las 48 horas posteriores al evento. En la moderada, la endoscopía dentro de las siguientes 12 horas. Y la grave, endoscopía en las 3 horas siguientes al inicio. O sea, de inmediato. Vamos a ir a ver qué es lo que está sangrando. Inmediatamente. Y en base a eso, tomar una conducta, ¿verdad? ¿De dónde viene el sangrado? Aquí está, alto, esófago superior, duodeno, hasta el ángulo de Treitz o duodeno yeyunal. Bajo, se origina distal al ángulo duodenal o de Treitz, es decir, el intestino delgado o el colon, o sea, ya en la parte posterior, en la parte lejana. La hemorragia digestiva alta en Estados Unidos hay más de 350,000 hospitalizados por año, con una mortalidad del 10% aproximadamente. Se manifiesta por hematemesis o melena. Hematemesis o melena, ojo con las cascaritas, ¿verdad? Hematoquesia, acuérdense que no es de aquí. El 5% de ingresos hospitalarios en nuestro medio corresponden a esta identidad, siendo la causa más frecuente la úlcera péptica. Úlcera péptica, aquellos pacientes que son personalidad A, que todo el tiempo andan estresados, que andan pensando en que le deben a las 11,000 vírgenes, que tienen problemas con gerundio y medio mundo, que dejaron la materia por andar votando y no estudiaron porque tenían examen el siguiente día, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, estos personalidad A en determinado momento van padeciendo gastritis. Si estos no se ponen en tratamiento adecuado a tiempo, pueden formar o pueden contaminarse con un Helicobacter pylori que les va a aumentar el riesgo de sangrado. Entonces, la principal causa es la úlcera péptica. Estamos hablando de sangrados en epidemiología de los Estados Unidos. Si vamos a ver sangrado tubo digestivo aquí en nuestro país, la mayor causa es el sangrado por varices. Y el sangrado por varices ocasionado, ¿por qué? Por cirrosis, las varices esofágicas a la cabeza, ¿verdad? Por alcoholismo o por cualquier otro tipo de patología que pueda producir el sangrado tubo digestivo. Ahora está de moda la enfermedad de NASH, el NASH 1, 2 y 3. El 3 es un NASH comprometido, un NASH grave que produce sangrado en pacientes diabéticos, el NASH. Okay. Etiología, aquí tienen esofágica, las varices esofágicas, síndrome de Mallory-Weiss, esofagitis péptica, cáncer, úlceras esofágicas por medicamentos o infecciosas. Estas por medicamentos son las relacionadas con el consumo de los AINES, ¿verdad? De los AINES a la cabeza, el ibuprofen, ketoprofen, dextroprofen, todos esos derivados de los AINES, ¿verdad? Y la gástrica, la gastritis erosiva, las varices, la gastropatía, la hipertensión portal, la úlcera péptica, el cáncer y los angiomas. Son más o menos las mismas causas de sangrado, pero en diferentes lugares. Según el sitio, en duodeno, úlcera péptica, duodenitis, fístula, aortoduodenal, duodenopatía hipertensiva portal. Vean ustedes ya en el duodeno. La infección por Helicobacter pylori y la ingesta de analgésicos no esteroideos, AINES, son el primer y segundo factores de riesgo para hemorragia digestiva alta. Fácil, ¿verdad? No hay de dónde perderse. Alta, no baja, ¿sí? Sangrado tubo digestivo alto, no bajo. El desgarro de Mallory-Weiss, ve usted. Desgarros lineales producidos en la porción distal del esófago a nivel de la unión gastroesofágica. Esto de aquí son irritaciones en la unión gastroesofágica producidas ¿por qué? Por el aumento de secreción gástrica, por síndromes dispépticos, por bilis. Acuérdense que este es el duodeno, porque esta es la segunda porción del duodeno. Aquí es donde hace su unión con el conducto colédoco y con el conducto de Wilson, que viene del páncreas. Entonces, al haber reflujo de este material,
se viene y llega así causando una gran irritación en la unión esofagogástrica. Es cuando el paciente dice, me duele la boca del estómago. Así dice, me duele la boca del estómago. Característico. Ojo con eso, hay que tener cuidado. El varón joven o de edad adulta, antecedentes de vómito seguido con hematemesis, antecedentes de ingestión de alcohol, quimioterapia o ingestión de medicamentos. No hay síntomas sistémicos, la hemorragia se detiene de manera espontánea en 80-90% en un lapso de 24 a 48 horas. Pero hay que estar muy pendiente del sangrado. Por imágenes, diagnóstico de elección es la endoscopía. De todos los sangrados, el diagnóstico de elección es la endoscopia. Se presenta como una úlcera elíptica o longitudinal a nivel de la unión gastroesofágica. Vean ustedes, estos son los pliegues del esófago, ¿sí? Aquí adentro, esto como es un tubo, el que va para allá, esta parte de aquí puede ser todavía tubo, pero este negrito de aquí es más característico, más representado de un tapón hemático, de un coágulo. Las varices gastroesofágicas secundarias a hipertensión portal, principales causas trombosis prehepática, cirrosis hepática, hepatitis B y C. Añádanle ahí el síndrome de Nash, que es bien importante. Hematemesis, melenas, hematoquesia, antecedentes de enfermedad crónica del hígado y cirrosis, confusión mental, encefalopatía hepática. ¿Verdad? Estos son casos ya avanzados, lo que se conoce como el Child 3, así la clasificación de la hipertensión portal. Las manifestaciones cutáneas también, ictericia, telangiectasia, eritema palmar. En medicina interna ustedes ven que en las manos, la palma de las manos, ustedes le hacen para atrás y se queda haciéndole así y se le nombran el signo de Asterix. Asterix o asterisis, tengo tanto tiempo de no oírlo, es característico de los problemas de cirrosis hepática. Los signos de hipertensión portal, hemorroides, ascitis, esplenomegalia, el hígado agrandado, aumento de tamaño, hemorroides característico porque hay un aumento de la presión, la ascitis, la salida de líquido a la cavidad peritoneal, y son pacientes en abdomen de batracio, pacientes panzones. Vean ustedes, este es el conjunto hepático esplénico. Tienen ustedes al hígado en esta posición, tienen al vaso aquí, tienen la vena porta, ¿verdad? Que viene de la unión de la vena esplénica con la vena mesentérica. Ahí está la porta. Cuando hay una obstrucción aquí en la porta, esto impide el paso por acá y produce el congestionamiento del hígado, y con ello, a través de las venas hepáticas, pues logra drenar un poco, pero lo demás se viene por reflujo, aumenta el vaso, aumenta la presión, se va para el área de los intestinos, se va para el área del ano y forma las hemorroides. Y aquí hay salida de líquido al peritoneo provocando el abdomen de batracio. Entonces es la fisiopatología más o menos de la hipertensión portal. Datos de laboratorio: lesión hepatocelular, elevación de las enzimas hepáticas, la ALT, la AST, la LDH, que son características del hígado, de función hepática, y la endoscopía es la elección, ¿no? Vean ustedes aquí hay varices esofágicas. Estas chibolitas que están aquí son las varices, no son muy pronunciadas, ¿verdad? Pero constituyen las varices y tienen el aspecto de los miembros inferiores, de las varices de los miembros inferiores. Así se ven las chibolas, como se ven en las piernas. Vean ustedes, por endoscopia han puesto aquí un anillo en una de las varices. Esta es una varice, esta es otra. Si ustedes ven esto rojito aquí, esto medio le hacen presión ahí ustedes con una comida de consistencia dura
y sangra. Entonces, se ligan esto a las 24 48 horas. Esto que está aquí de hule ha disminuido la irrigación sanguínea. Esto 72 horas para arriba. Esto se necrosa y se cae, por lo tanto se defeca. Esta es un mecanismo de emergencia ante un sangrado. Sin embargo, hay gente que no hacen los sangrados porque todo esto está lleno de sangre y no alcanzan a ver. Pero un buen radiólogo, un buen gastroenterólogo, sí alcanza a ver y puede tratarlo, puede hacerlo. Ven ustedes la hipervascularidad en las paredes del esófago. Esto no es así, ¿verdad? Y hay edema, miren, no se ven los pliegues normales como se ven en un esófago normal. Esto se refiere a la hemorragia digestiva baja, ¿verdad? Esto no lo vamos a ver muy así, muy detenidamente, sino que vean que las causas en el intestino delgado y en el colon son diferentes: angiodisplasias, pólipos, divertículos no hay en el superior, divertículo de Meckel, cáncer, enteritis por radiación, salmonelosis, shigellosis, enfermedad de Crohn. Esto es enteritis por radiación, ¿verdad? Esto es un daño que causa la radiación sobre el intestino grueso y puede dar unas fístulas. Pólipos, cáncer, CUSI, enfermedades inflamatorias crónicas, colitis amibianas, pueden ser capaces de sangrar, las hemorroides y las fisuras. La mayor parte de las hemorragias del tubo digestivo bajo provienen del colon y recto, ¿verdad? Dilataciones de las venas, las hemorroides. Igual en el manejo puede ser con ligaduras, puede ser con aspiración o puede ser con cirugía. Factores hereditarios: estreñimiento, diarrea, estar de pie o sentado durante mucho tiempo, y el embarazo puede causar estreñimiento. Miren qué difícil es estar tratando en un parto a una mujer que va a tener su hijo y que tiene hemorroides por el embarazo, ¿verdad? No se sabe qué es lo que sangra. Me pasó una vez cuando era interno y pues a meter pinzas como loco y llamar al residente. La metieron a sala y gracias a Dios salió bien. Hemorroides que pueden ser internas, pueden ser externas, ¿verdad? Vean ustedes cómo se ven las hemorroides. Estas son internas. Esto se ve con un aparato especial que se mete a través del ano. Los divertículos son estas formaciones que pueden sangrar hacia el exterior dando peritonitis. Puede salir pupú por aquí, o puede sangrar al interior dando una hemorragia franca hacia el ano. Esta fotografía de aquí es una de las que más me gusta, de la representación del intestino delgado y el colon, ¿eh? O sea, de una manera bien antojadiza y proporcional la situación del intestino, y el colon con sus tenias. Aquí está la tenia lateral, se unen las tres tenias y van a dar a la base en donde emerge el apéndice. Preciosa la foto esa. Incidencia más alta en países occidentales, mayor en hombres, mayor en mujeres que en hombres, y rara en edades tempranas. El estreñimiento puede causarlo. Vamos a ver otra, la rectosigmoidoscopía. Allá era la endoscopía. Esta es la rectosigmoidoscopía y la colonoscopía, ya dentro del colon, y esta rectosigmoide. Estas son las entradas a las chibolitas esas de los divertículos. Vean ustedes, aquí se puede meter pupú, y si este se pega, puede causar una erosión y salir a la cavidad peritoneal. Por eso que a los pacientes se les recomiendan dietas altas en fibra. Altas en fibra. Verá, la mortalidad en Estados Unidos, segunda causa de muerte por neoplasia en Estados Unidos. Los adenocarcinomas son más frecuentes en las bajas, en mayores de 50 años, con antecedentes familiares, etc. Las signos van a depender de la localización en el diagnóstico del colon por endema. Estamos rápido aquí porque esto no les va a entrar en el examen, el sangrado bajo, solamente el alto, pero es para que lo conozcan. Imagen en manzana mordida, o sea, aquí como que mordieron una manzana, y lo que pasa aquí es poquito, miren.
es poquito. Vean, vean cómo está todo esto aquí, es difícil que pase algo. Vean esta masa aquí que está tapando. Ahí no pasa el colonoscopio. Vean, esto es tendiente a sangrar, la piel bien delicada. Es una angiodisplasia. ¿Verdad? Y pues bueno, viene el final, vea que es lo que más les gusta mucho, el final. Pero quiero decirles que no es el final. ¿Verdad? Vamos a y llega hasta aquí. De aquí comienza el esófago con una leve forma de S. Aquí la unión gastroesofágica y llega hasta aquí abajo. Y luego el duodeno. Tiene diferente función. En su trayecto el esófago tiene 4 constricciones: el área esfínter esofágico superior, zona del cruce del arco, zona del cruce del bronquio y el área del esfínter esofágico inferior. Esta es una vía de transporte, por decirlo así. Este es el CITRAMS del sistema digestivo, llegando hasta el área de el almacén. ¿Verdad? Estos son los lugares en donde hay constricciones en el esófago. Si no, los medicamentos se fueran de los alimentos se fueran de un solo. O los que se avientan en bungee o que hacen paradas de mano, se le vendría la comida de regreso, ¿verdad? No podrían hacerlo. Las capas del esófago, epitelio escamoso, mucosa, muscular mucosa, contiene los plexos venoso y arterial, la submucosa, la circular interna. Esto es un poquito más de anatomía que la otra presentación, ¿verdad? Para que ustedes vean. Por eso es que los sangrados de tubo digestivo superior son bastante alarmantes, ¿verdad? Porque hay un montón de arterias y venas. Vean ustedes, pues, ¿verdad? Vean ustedes la característica del esófago, que no tiene membrana basal, ¿verdad? No lo cubre ninguna capa. Solo el epitelio para afuera. Estos son músculos y alrededor vasos. Tiene arterias y tiene venas. A la par que tiene los otros grandes leños que están alimentándolo. Por eso es que un sangrado de tubo digestivo por varices es bastante fuerte, porque tiene bien vascularizado. Y vean la zona de la hipertensión portal aquí en el hígado. Vean cómo entra la vena cava a través de la hepática, la vena porta a través de la hepática, ¿verdad? Y vean ustedes aquí el vaso, que en determinado momento hay un reflujo y esto se aumenta el tamaño, ¿verdad? Se llama hiperesplenismo. También está inervado, ven ustedes todos los ganglios que tiene aquí, que están inervados por los que siempre andan en la calle, ¿verdad? Que les dicen vagos, el vago lateral izquierdo y el vago lateral derecho, que por la forma que toma el estómago, el vago lateral izquierdo se conoce o se llama vago posterior, y el derecho se convierte en anterior porque el estómago se pliega hacia la izquierda, no porque anduviéramos con el abdomen así por el estómago para adelante, ¿verdad? Tiene todo ese montón de nervios, ¿sí? Las partes, vean, es bien irrigado, por eso es que el estómago también es sangrón, miren ustedes. Esas son las partes, ¿verdad? Las partes de la unión esófago-gástrica, la parte del fondo, el cuello. Aquí está el esfínter pilórico. Se cierra esto para que en el intestino no haya reflujo. Sin embargo, en determinados momentos hay reflujo, viene a dar hasta aquí. Y el síndrome de Mallory-West. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ven ustedes? Miren. Todas las capas que lo componen y lo que produce cada una de las partes del estómago. ¿Verdad? La vasculatura arterial y venosa, que ya la vimos. Vean ustedes cómo viene todo esto a lo que es el estómago, llegar a la mesentérica. Todo, miren, el páncreas en unión con el duodeno. Esta es una C.
Entonces viene aquí el duodeno en sus diferentes porciones, primera, segunda y tercera porción, a llegar a donde aquí, donde está el ángulo de Treitz. Entonces hasta aquí se considera sangrado de tubo digestivo superior. Aquí para abajo es inferior. Los ácidos gastros y todo eso contribuyen a que haya más peligro. Se le llama sangrado de tubo digestivo alto a todo aquel que tiene su origen en algún punto entre el esfínter esofágico superior y el ángulo de Treitz. Clasificación según la evolución, agudo y crónico, ya vimos. Según la cantidad, ¿verdad? Leve, moderado y severo. Aquí les aparece el 15 al 25. De 750 a 1500. Moderado de 1500 a 1750 y severa mayor de 2500. ¿Ya? Este dato que está aquí es el que tienen que tomar en cuenta. Disculpen por el que yo les dije, pero sí me había confundido. Es este el dato exacto. Aunque en otras clasificaciones lo pueden encontrar diferente, pero sí siempre arriba de 750. La clasificación de acuerdo a su manifestación real o evidente, lo que ustedes están viendo en el paciente, y la ficticia, que ven las representaciones de lo que ha pasado con el paciente. Este es en el momento, y esto es en el pasado. Hemoptisis se puede presentar cuando existe alguna lesión en la boca o se han ingerido bebidas de cola. Imagínense, la Coca-Cola puede causar sangrado, no sabía hasta que leí esto. Las melenas se pueden presentar, melenas en casos de administración de hierro, ingesta de sales de bismuto y la ingesta de espinacas o betabel. Yo como espinacas y nunca he visto cambio en las pero modo. La hematoquesia se puede presentar después de comer remolacha. Eso sí, cambia de color los componentes. Y el real o evidente, además de veces, vómitos con sangre y que dependiendo del tiempo transcurrido entre el sangrado y el vómito, pueden cambiar de aspecto desde ser sangre fresca hasta pozos de café debido a la interacción del ácido clorhídrico con la sangre. Eso ustedes lo pueden estar viendo, el paciente está vomitando. Melena, la salida de sangre por el ano en forma de una deposición de color negro, brillante, pastosa y maloliente. A veces en las camas hacen los pacientes las melenas. Y la hematoquesia, expulsión de excremento con sangre roja cuando existe peristaltismo elevado. Ustedes ven las heces manchadas con sangre rutilante, sangre roja, viva, es hematoquesia. Sangre negra manchada son melenas. Esto más o menos, si es lo mismo, hemoptisis, expulsada con la tos, color rojo, rosado, espumoso, acompañada de saliva, clínica respiratoria acompañante, esputo con sangre días previos, las características con pH alcalino y no hay melenas, es sangre pura, se suele causar anemia, disnea, confirmación con una broncofibroscopía. Este es como diagnóstico diferencial, ¿vea? No es lo mismo hematemesis que hemoptisis, ¿sí? Expulsada con vómito, rojo oscuro, negruzco, pozol de café, restos alimenticios, clínica digestiva, no hay esputo, el pH es ácido, con frecuencia hay melenas, habitualmente hay anemia, no hay disnea y hay que hacer una endoscopia. Puede ser variceal, varices esofágicas y no variceal. Lo que decíamos. Los tipos de sangrado no variceal, localización esófago, estómago, duodeno y manifestaciones clínicas, hematemesis de escurrimiento lento. Aquella era hemoptisis, acuérdense que no tiene nada que ver con el aparato digestivo, sino que con el aparato pulmonar. Aquí está lo mismo que dijimos, de origen inflamatorio y de origen neoplásico, ¿verdad? Son totalmente diferentes. Esto es más crónico, este es más crónico, este es más agudo, ¿verdad? Aquí lo tienen ustedes y esto es por el cáncer. El gastroduodenal, inflamatorio, neoplásico, traumático y por lesión vascular. Los diferentes tipos de etiologías de los sangrados.
en el interrogatorio, ¿verdad?, que ustedes van a hacer al paciente para llegar al diagnóstico, todo aquello que el paciente les pueda manifestar, que no sea haber sangrado por la boca, ¿verdad? Tienen ustedes el examen de laboratorio, el hematócrito y la hemoglobina, ustedes van a ver que hay una disminución de este por pérdida de sanguíneo. Perfil hepático puede hacer que estén alteradas las pruebas hepáticas. Las pruebas cruzadas de sangre es útil para transfusiones y la relación del volumen de sangre, ¿verdad? Es el resultado de la depresión del volumen y la degradación de proteínas por bacterias intestinales. En la imagenología, en la elección, la endoscopía, dijimos, pues es más útil para el diagnóstico etiológico y debe realizarse apenas se establece que el paciente. Bueno, ustedes pueden ver, pueden clasificar si es primario o si es secundario por ser recidiva, hemorragia activa con chorro arterial, en capa o escurrimiento, aquellos sangrados en chorro, un vaso que está abierto y está chorreando, y los otros que son en forma de escurrimiento, pues se llaman en capa también porque una buena porción es la que sangra. Pueden ver el vaso visible o coágulo o fondo necrótico de una úlcera, ¿verdad? Y en base a eso se puede ir a hacer el procedimiento. La ventaja es que la endoscopia les puede servir tanto para diagnóstico como para terapéutica. Sin embargo, en sangrados extensos que son en capas, pues existe la necesidad de ir a realizar una cirugía. También se hacen angiografía, gammagrafía, pHmetría y serie gastrointestinal. Más que todo esto en pacientes que están hospitalizados con varios tiempos y están más delicados. Pero la endoscopia es el diagnóstico de entrada. Las varices esofágicas, ya vimos. Vean ustedes la fisiopatología. Protruyen hacia la luz del esófago, no presentan manifestaciones clínicas hasta que se rompen. Ustedes ven aquí un esófago abierto y aquí tienen unas varices. Vean ustedes, aquí tienen. ¿Verdad? Vean, aquí están unas necróticas, otras están de otra manera. Huella de hemorragia reciente con coágulo organizado. Aquí tienen un coágulo organizado en la varice. Esto da la impresión que es un chile y que estas son las semillas, pero no, va, este es el endoscopio que va para adentro y está viendo las varices. Un panorama totalmente diferente al esófago normal, ¿verdad? Y créanmelo, yo no soy endoscopista, no soy gastroenterólogo, pero hay acercamientos con los radiólogos o con los gastroenterólogos y en determinado momento he visto estas formaciones así, créanme lo que da miedo. Con algo muy caliente o muy helado pueda causar inflamación con un malestar terrible para el paciente y en determinado momento pueda sangrar. Si erosionan un vaso, puede sangrar. La enfermedad de reflujo, dijimos, ¿verdad? Puede llegar, ¿verdad? Material gástrico al interior del esófago y va a producir síntomas de daño tisular o ambas cosas, ¿verdad? Pacientes mayores con difusión del esfínter, con antecedentes de hernia hiatal, la unión gastroesofágica no ejerce su buena acción como anillo, y en determinado momento queda abierta a expensas de una hernia del hiato y por ahí viene, y el reflujo gastroesofágico puede llegar a causar un sangrado, ¿verdad? Pirosis, la que dijimos, dolor en la boca del estómago, regurgitación de material en la boca, ¿sí? Y la hematemesis con disfagia, en ocasiones irritación de la mucosa oral y faríngea. Vean ustedes, aquí tienen el reflujo, aquí va de regreso, miren, a quemar el esófago, vean cómo está aquí de rojo eritematoso y esto puede sangrar en determinado momento. Los carcinomas, vean lo que dijimos, la
la forma de mordida de manzana. ¿Ve? Vean ustedes aquí, esta es la pequeña luz del esófago. Puede sangrar para acá, ¿ve? Y causar hematemesis. ¿Verdad? La fisiología del CA, ¿ve? Reflujo gastroesofágico, esofagitis, esófago de Barrett, atrofia de las células, metaplasia, displasia y el cáncer. O sea, los pasos que va siguiendo para llegar desde un reflujo gastroesofágico que va a causar irritación, deformidad en el esófago, el cambio celular en el esófago, ya el cambio de las células, células atróficas, células malas de metaplasia, de displasia, hasta terminar el cáncer esofágico. La enfermedad acidopéptica, dijimos, ven ustedes, estas quemaduras son por el ácido gástrico, tanto del cántaro que al final se rompe, efecto del cigarrillo, el alcohol, la cafeína, desorden alimenticio, estrés, medicamentos como los AINES y la anticoagulantes. ¿Verdad? Desorden alimenticio, lo que comemos. ¿Por qué no alimentario? Porque lo alimentario se aplica cuando ya se digirió. En cambio aquí lo alimenticio no se ha digerido todavía. ¿Qué? La enfermedad acidopéptica, por su localización, puede ser gástrica y puede ser duodenal. ¿Verdad? Síntomas, signos y datos paraclínicos, ¿verdad? Los dolores, hay que estar pendiente también de esos dolores. ¿Verdad? El sangrado, hematemesis a la cabeza, la anemia, ¿verdad? Normolítica, normocrómica, porque no tiene ninguna afección en sus factores de la coagulación, sino que es puramente porque ha salido mucha sangre. El aumento de nitrógeno ureico en sangre y creatinina, el boom. ¿Por qué? Porque el paciente está hemoconcentrado, la sangre está hemoconcentrada. Y el tiempo de sangrado prolongado por la toma de AINES. Los AINES, al igual que la aspirina, pueden retardar el tiempo de la coagulación. Por eso es que como preventivo para el COVID, siempre indican la ingesta de una aspirina diaria, ¿verdad? Para personas mayores de 50 años. Entonces, es un mecanismo de defensa. La gastritis, ¿verdad? Las gastritis erosivas que pueden dañar el epitelio, pueden sangrar y causar esto a la cabeza, el Helicobacter pylori. El cigarro, el alcoholismo, los AINES, ya dijimos, ¿verdad? Que pueden actuar. Los desgarros de Mallory-Weiss, igual, producidos por este tipo de factores que pueden causar las mismas características. Aquí tienen los desgarros del esófago. Estos sangran, pueden convertirse después en un esófago de Barrett. Estas células pasan para acá y forman el esófago de Barrett y pueden matar al paciente por sangrado o por infiltración del cáncer. Las angiodisplasias son enfermedades de los vasos y vean ustedes cómo forman estas manchas sanguinolentas que también, si se erosiona el epitelio, pueden sangrar. La lesión de Dieulafoy es un tipo de angiodisplasia más grandes, ¿verdad? Una arteria submucosa grande y aberrante que se rompe en la luz gástrica. El rompimiento se produjo una gran cantidad de sangre, ¿verdad? Que puede deteriorar al paciente y en determinado momento puede llegar el choque, la lesión de Dieulafoy. ¿Verdad? Luego los carcinomas, ya dijimos que los carcinomas en estos casos muchas veces matan porque erosionan los vasos que están en su vecindad. ¿Verdad? Hay otras enfermedades que causan sangramiento digestivo, pero son muy poco frecuentes, gracias a Dios. ¿Verdad? La hemofilia es una afección nosológica producida por el sangrado dentro de la vía biliar como resultado de vasos sangrantes en esta. ¿Verdad? Gracias a Dios son sumamente escasas. Sin embargo, también ceden al ir a hacer la colestectomía. Y los divertículos duodenales, que son protrusiones saculares en las mucosas y musculares que pueden producir el sangrado. Sin embargo,
son sumamente raras. Nunca he visto esto. Esto sí ya lo he visto, esto no. Ven, más o menos es lo mismo, lo único que una está un poco más completa que la otra. Como que una la hice de noche y ya para anochecer y la otra la hice ya para el amanecer. Pero en resumidas cuentas es lo mismo. La que les va a subir el doctor es la segunda, ¿verdad? Porque es la que le mandé a él. Por eso quise completar la anterior con esta.